Hola chicos, mi nombre es Micaela Ortiz Branchi, estudio en el Instituto Superior de Formación Docente de Gobernador Virasoro en la carrera de Profesorado de Educación Secundaria en Física. Y el día de hoy les quiero enseñar lo que es el concepto de fuerzas y sus interacciones, así que continuemos. Bien, antes de empezar con el concepto de fuerzas e interacciones, voy a hablar de lo que es la fuerza. La fuerza siempre ha sido un concepto central en física y todo empieza desde la publicación de las 3 leyes formuladas por Isaac Newton, leyes que giran en torno a las fuerzas y que representan una gran capacidad para explicar una gran variedad de fenómenos. Es en torno a estas 3 leyes que se ha ido construyendo el pensamiento físico y durante siglos ha sido indispensable su estudio en física. Pero, ¿qué es la fuerza? Una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo del movimiento de un cuerpo, o de producir en él una deformación. En otras palabras, como vamos a ver en este pequeño video, una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Y recordar que su unidad en el sistema internacional es el Newton. Veamos en estos casos cuando se produce un empuje entre la otra persona. Acá tenemos un ejemplo mucho más claro. El chico lo que está haciendo es empujar a esta chica. ¿Y qué ocurre? El empuje también lo recibe él, con igual magnitud. Es decir, él recibe un empuje de igual magnitud, pero en dirección contraria. Ahora veamos lo siguiente. Si empujamos una pared con los dedos, sucede más que eso. Estamos interactuando con la pared, la cual también te empuja. Y esto se puede notar cuando flexionamos nuestros dedos, de manera que interviene un par de fuerzas y tu empuje sobre el muro y el empuje que te devuelve el muro. Estas fuerzas son de igual magnitud, tienen el mismo valor y dirección contraria, y forman una interacción simple. De hecho, no puedes empujar la pared a menos que éste te regrese el empuje. Ahora voy a hablar un poco de los tipos de fuerza. Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón, que ejercemos con las manos sobre un objeto, lo llamamos fuerza de contacto. Y tenemos los tipos comunes de fuerza de contacto, que son 4. Tenemos el peso, que es este dibujito de acá. Esta fuerza es de las más importantes debido a que en todo momento se presentan los objetos con masa. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a otros cuerpos en función de su masa. Una característica importante de esta fuerza es que siempre actúa en dirección al suelo terrestre, o sea, hacia abajo. La magnitud del peso de un cuerpo depende únicamente de su masa y del valor de la aceleración de la gravedad en ese punto. Después tenemos lo que es la fuerza normal. Esta fuerza es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto, es decir, siempre actúa de forma perpendicular a la superficie de contacto. Después tenemos la fuerza de fricción. Esta fuerza actúa entre dos superficies cuando se mueve una con respecto a otra. Actúa de forma paralela a la superficie y en sentido contrario a la del movimiento. En esta fuerza se debe a que todas las superficies son rugosas hasta cierto punto, por lo que se producen condiciones entre las dos superficies provocando una resistencia al movimiento. Supongamos que esto se está moviendo, pero esto, que sería cualquier cosa, puede ser el suelo, puede ser una mesa, tiene ciertas regularidades que hace que esto deje de moverse. Y por último tenemos la tensión. Es una fuerza que aparece cuando se tensan cables o cuerdas y se transmite por toda su longitud con igual intensidad. La dirección en la que apunta esta fuerza será la contraria a la fuerza que se le aplique.
Ahora tenemos magnitudes de fuerzas comunes. Bueno, acá tenemos un ejemplo de ellas. Y uno de los instrumentos que se utiliza para medir este tipo de magnitudes de fuerzas es la balanza de resorte, que consiste en un resorte espiral protegido en una caja con un puntero conectado a un extremo. Cuando se aplican fuerzas a los extremos del resorte, este se estira y la cantidad de estiramiento depende de la fuerza. Ahora tenemos lo que es composición de fuerzas. En la mayoría de los casos, sobre un cuerpo no actúa una única fuerza, sino un conjunto de ellas, como por ejemplo acá, en el carrito vemos que actúan tres tipos de fuerzas, la fuerza normal, la fuerza de fricción y el peso. Y esto es equivalente a la fuerza resultante. Este conjunto de fuerzas entonces constituye un sistema de fuerzas y es equivalente a una única fuerza imaginaria que llamamos fuerza resultante. La fuerza resultante es la fuerza que produce sobre un cuerpo el mismo efecto que el sistema de todas las fuerzas que actúan sobre él, es decir, la suma vectorial de la fuerza del sistema. El procedimiento de cálculo de la fuerza resultante a partir de las fuerzas componentes del sistema se denomina composición de fuerzas. Como podremos observar en estas imágenes, acá tenemos fuerza de la misma dirección y del mismo sentido. Tenemos la fuerza 1 de este chico, que es de 3 Newton, y la fuerza 2 de este chico, que es de 5 Newton. Esto nos va a dar una resultante igual a 8 Newton. En este caso, fuerza de la misma dirección, pero de sentido contrario. La fuerza 1 que va a ejercer esta chica va a ser igual a 6 Newton y la fuerza 2 que va a ejercer este chico va a ser de 2 Newton. Por lo tanto, como es en sentido contrario, restamos esa fuerza y nuestra resultante va a ser igual a 4 Newton. Después tenemos el cálculo de las fuerzas resultantes, fuerzas angulares. Se determina mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada vector fuerza, trazamos una paralela al otro vector y señalamos su punto de intersección. El extremo de R es el punto de intersección, mientras que su punto de aplicación es el mismo que el de las fuerzas componentes. Después tenemos lo que es la descomposición de fuerzas. En general, toda fuerza se puede descomponer en dos fuerzas perpendiculares que va a ser la fuerza X y la fuerza Y, con la dirección de los ejes de coordenadas. El valor de las fuerzas componentes Fx y Fy se relacionan con el valor de la fuerza mediante el teorema de Pitágoras. Después tenemos el principio de superposición de fuerzas. Cuando se lanza una pelota, hay al menos dos fuerzas que actúan sobre ella: el empujón de la mano y el tirón hacia debajo de la gravedad. Los experimentos muestran que si dos fuerzas, F1 y F2, actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza R, igual a la suma vectorial de las fuerzas originales, que va a ser R igual a la fuerza 1 más a la fuerza 2. El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este es el importante principio de superposición de fuerzas. Y hasta acá llegamos con nuestro tema. Muchas gracias, chicos, por escuchar.